Genial. Grabamos, compartir pantalla. Vamos a hacer vamos a refrescar nuestra memoria, porque, nada, probablemente en estas 2 semanas se nos ha olvidado de dónde estamos paradas. Recuerdan que estuvimos viendo 2 textos así en simultáneo, íbamos mechando, eran el de Caruso y Dussel y el de Geertz. Y habíamos dicho que hoy íbamos a continuar con el de Geertz. De Geertz es solamente el capítulo 3, para qué sirve la escuela, y la pregunta que nos habíamos hecho, que ustedes la habían respondido y lo fuimos escribiendo acá, tenía que ver con para qué sirve la escuela, ¿no? Con cuál es la función. Y habíamos dicho que dependiendo de, digamos, diferentes corrientes teóricas, se podía pensar que estaba basada la respuesta en el consenso o en el conflicto. Vimos también este cuadrito, pero nos centramos en la parte de las teorías del consenso. Decíamos que las teorías del consenso consideran que el conflicto es disfuncional, que perturba el desarrollo de la sociedad, y uno de los autores principales es Durkheim, que bueno, que se centra en considerar que los pilares de la vida social son la cooperación y la solidaridad. Y el sistema educativo lo que vendría a hacer para estas teorías es socializar a los sujetos para que se integren en la vida social, que reine la armonía y que no haya desarticulación. Y decíamos que a estas teorías del consenso se le contrapusieron las del conflicto, que son las que consideran que el conflicto es inherente a la vida social y que es el que permite, o sea, el tomar en cuenta ese conflicto es lo que nos permite pensar en la transformación. O sea, el conflicto sería el motor de la historia y lo que puede hacer que las sociedades o la educación o lo que sea cambie, se transforme. En este caso, el autor central es Marx, Karl Marx, y hoy vamos a trabajar sobre él, ¿sí? Porque es muy importante ver qué ideas tenía para ver quiénes fueron Profe, los que... disculpe que la interrumpa. Sí, hay alguien Una queriendo entrar. compañera, sí, Ay, no sé gracias. por qué, bueno, ay, no me aparece. Mm, no me aparece todavía, ¿eh? Voy a dejar de compartir pantalla para ver si... Ah, ahí está. No sé por qué. Abigail, perdón, no me aparecías. Vamos otra vez. Bien, decíamos que el autor central es Marx, que probablemente lo han visto en otras materias, pero o sea, justamente sus ideas que tenían que ver con el análisis de la sociedad y la economía han sido aplicadas en la educación. Él no se centró en la educación, pero sí se tomó para realizar eso, teorías educativas. Desde estas teorías se considera el sistema educativo como escenario de lucha social, en donde se ponen en juego las relaciones sociales de dominación. Este también estaba en el power de la clase pasada. Teníamos las divisiones, ¿no? De las corrientes pedagógicas, según si son de las teorías del consenso o de las del conflicto. Van a ver que en el texto aparecen un montón, algunas, 4 son las más importantes, pero nosotras nos vamos a centrar en una, que es la teoría del capital humano. Las demás, léanlas, pero la más importante es la teoría del capital humano. ¿Por qué es importante? Porque hasta hoy en día, en muchísimos países, y de hecho hasta hace un año, se había aplicado en Argentina. Y dentro de las teorías del conflicto vamos a ver brevemente las corrientes neoweberianas, pero nos vamos a centrar en las teorías de reproducción cultural de Bourdieu. Y después vamos a ver algunas, 2 principalmente, de las nuevas corrientes pedagógicas. ¿Esto para qué es? O sea, lo aclaro para que sepan que no es que hay que estudiarse de memoria todo lo que proponen. No, tenemos que saber qué proponen las del consenso, qué proponen las del conflicto, y nos quedamos con 2 ejemplos, un ejemplo en este caso del consenso, un ejemplo de las del conflicto o 2, y las nuevas corrientes pedagógicas. Bien, brevemente, porque esto también ya lo habíamos visto, las teorías del consenso en educación. ¿De dónde venían? ¿Recuerdan qué dijimos? ¿En qué época surgieron estas teorías?
Ahí lo dice, si leen la diapositiva también aparece. Pero bueno, lo vimos hace 2 semanas. Recuerdan que dijimos que en la Con la posguerra, crisis. bien, exacto. Primero estuvo la crisis del 29 y después en la época de posguerra, en el que los estados, sobre todo los estados europeos, tuvieron que poner muchísimo de su parte para levantar los países, la educación pasó a jugar un rol central en la vida, ¿no? Y se creía que la educación iba a permitir integrar a los jóvenes en la vida social y favorecer y profundizar ese desarrollo económico. O sea, hubo una fuerte confianza en la capacidad y el poder de la educación. Y acá tenemos el ejemplo que dijimos que íbamos a trabajar, que es la teoría del capital humano. ¿A qué le suena capital humano? Lo que sea, digan, no. ¿A qué les...? A lo que posee uno. Bien, tiene que ver con lo que posee uno, bien, pero también... Fuerzas en realidad sería. ¿Cómo? Las fuerzas del trabajo, lo que puede dar, Bien, no lo material. sí. Tiene que ver con considerar a las personas, ¿no? Como parte del desarrollo económico, de algún modo. ¿Y de qué manera las personas podían fomentar ese desarrollo económico, según estas teorías? Educándose. O sea, supuestamente, para estas teorías que surgieron en esa época y que hoy en día se siguen aplicando, la educación permite explicar el crecimiento económico. O sea, no solamente a nivel personal, sino también a nivel de países. Entonces decían, bueno, si a los países desarrollados les va bien, no es solo porque tienen una economía fuerte, es porque han tenido un papel central del Estado en la educación de cada una de las personas. Esto nos puede parecer, bueno, no está tan mal, pero tenemos que pensar que después hubo críticas a esto. Acá tenemos los 4 pilares. Dicen que lo que diferenciaba a los países desarrollados de los que no lo son es que la población ha recibido una mayor cantidad de años de educación. Y que además los que reciben mayor educación ocupan posiciones sociales más elevadas y por lo tanto obtienen un salario mayor, que la educación cumple un papel central en ese crecimiento de los países y que si los países y los individuos quieren crecer, tienen que invertir en educación. ¿Qué les parece esto? ¿Esto es Yo creo que así? no está tan errado. Mm, si, por ejemplo, a ver, una persona que vive en una zona rural de Santiago del Estero, si su familia se esfuerza para que sus hijos puedan estudiar y recibir la mejor educación que tiene en ese lugar, ¿va a lograr un puesto de trabajo mejor simplemente por el hecho de estudiar o de recibir educación? No. Bueno, bien, Depende de los factores, muchos factores. bien, exacto. Esta teoría lo que hace es olvidarse de esos factores. O sea, por un lado, no nos puede, o sea, quizás no nos suena tan alejado porque la hemos recibido y sigue vigente hoy, pero hay que ver que no solo hay que analizar cada caso personal, sino que también hay que pensar en que los países tienen condiciones materiales, económicas, que no tienen que ver solamente con la educación. Si ponemos en países súper pobres la mejor educación, no necesariamente el país va a crecer económicamente. ¿Sí? O sea, es de algún modo, es bastante simplista esta teoría. Acá. O sea, el resumen es que si los países del primer mundo alcanzaron ese desarrollo a partir de la educación, bueno, si los países subdesarrollados o en vías de desarrollo o como fuera que le llamemos, se ponen las pilas con la educación, bueno, también pueden alcanzar ese desarrollo económico. Eso es lo que se creía.
y está enmarcado en lo que fue el desarrollismo. ¿Les suena la etapa, les suena eso? Haber visto en historia, en AMUC, quizás, lo que fue el desarrollismo en Argentina. No, ¿no? Bueno, no No, pasa profe, en lo nada. particular. No pasa nada. No pasa No lo nada. vimos. Fue después de la primera presidencia de Perón con Frondizi. Esto no está en el texto así, lo traigo para que veamos cuándo se dio. O sea, eso lo que hablamos recién fue a nivel mundial. Lo vamos a bajar, a enmarcar en Argentina, fue en la etapa del desarrollismo. Es decir, que las teorías del capital humano en nuestro país estuvieron enmarcadas en el desarrollismo y dentro del área educativa dieron lugar a lo que se conoce como el maestro o la maestra profesional. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que en los inicios del sistema educativo la maestra como que era considerada? La maestra, los maestros. ¿Se acuerdan que hablamos de que antes había un peso muy grande de quién? ¿Cómo? Un ejemplo. No, eran como un modelo a seguir. Exacto, bien, la maestra como apóstol, ¿no? Como, recuerdan que leímos el contrato de maestras en el que se comprometían con que no tenían que salir a determinada hora, no podían fumar, no podían, bueno, bien, esa maestra, esos maestros, docentes, apóstoles, ejemplos a seguir, van cambiando, ¿sí? Se va generando un nuevo modelo, que es el de maestro, maestra profesional. Esto, recuerden que dijimos que fue de la época posterior al primer gobierno de Perón, que cuando se sancionó el Estatuto del Docente, ¿sí? Acá lo tenemos, en 1958. Y para que recuerden que fue en el contexto del desarrollismo. Esto es solo para que lo tengan en cuenta ustedes, ¿sí? No está en el texto. Repito. Decimos entonces, las teorías del capital humano, la educación es descrita como un capital que aumenta la capacidad productiva y satisface las necesidades culturales o simbólicas. Es rentable para los individuos. ¿Y de qué manera se demuestra esto? Con las calificaciones y acreditaciones. Es decir, las personas que estudien, que tengan títulos, cursos, etcétera, 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 tendrán mayores remuneraciones. Entonces, en el caso de los docentes, tendrían que hacer cursos para perfeccionarse. Bueno, esto es, nada, el maestro profesional tenía que contar con una cultura profesional, condiciones pedagógicas, tener un carácter activo y ameno. De algún modo, parecieran como empresarios, ¿no? Se consideraba como buena condición la puntualidad, la asistencia, tener una personalidad bien definida. Ya no es esa maestra santa, ¿no? Que se ocupa de la higiene, de transmitir los valores, sino que pareciera más bien un empresario de algún modo. Profe, disculpe, ¿y esto tiene que ver con el desarrollismo? Sí, claro. Es decir, o sea, las teorías del capital humano, pensémoslas a nivel mundial, pero sí, claramente tiene que ver con esto, con el desarrollismo que está enmarcado en el desarrollismo, o sea, en el que se dio después de la Segunda Guerra. Sí. Okay. Bien, ahora, como decíamos recién, estas teorías tuvieron fuertes críticas. ¿Por qué? Porque se centraba en demasiado, ¿no? En las elecciones que cada familia realizara para el desarrollo de sus hijos, y pareciera que la responsabilidad era de las familias y de los méritos individuales de cada alumno. Es decir, que se decía que el éxito o fracaso escolar estaba centrado solamente en eso, en las buenas elecciones familiares o en los méritos de cada persona. Pero ¿qué pasa? O sea, para que esto suceda, es necesario que haya igualdad de oportunidades. Y eso sabemos que no existe en casi ningún lado. Entonces, o sea, no solo que no existe esa igualdad de oportunidades, sino que, ¿qué pasa? O sea, si una persona en un país subdesarrollado estudia para ser
a ver, no sé, estudia administración de empresas. ¿Eso quiere decir que sí o sí va a ser dueño de una empresa y ganar dinero? No. Claramente no. Claramente no. Ujú. Bien, entonces eso dice en el texto, ¿no? Que no siempre sucede, y de hecho en los países latinoamericanos muchas personas se forman y obtienen esa credencial, pero que después no se corresponde con el puesto de trabajo para el que se formaron. Este texto fue escrito, pero, a ver, hoy en día no solo en los países subdesarrollados, mismo en España, la gente estudia y termina trabajando atendiendo bares, por ejemplo. No es que solamente en los países latinoamericanos. O sea, eso lo dice en el texto, pero no es que es solo en nuestros territorios. Bien, frente a estas teorías, las teorías del consenso, tenemos las que se oponen. ¿Por qué decimos que la teoría del capital humano es del consenso? Porque lo que hace es decir, bueno, si las personas se forman, se educan, la economía va a progresar. ¿Y las teorías del conflicto qué dicen? Se oponen a esta hegemonía y dicen que hay que analizar los aspectos no armónicos del vínculo educación, sociedad y desarrollo. ¿Qué pasa? Cuando surgen las teorías del conflicto, no fueron tomadas en cuenta enseguida. O sea, empezaron de a poquito a decir, che, esto no es así. Pero bueno, poco a poco fueron ganando lugar. Antes de meternos en los ejemplos de estas teorías, vamos a ver, ¿dónde está Marx? Acá. ¿Esto sobre qué proponía Marx? A ver, acá. No está en el texto, por eso lo aclaré, para que ustedes después no se vuelvan loca buscándolo. No está en Geertz, pero por si hace falta repasar brevemente estos conceptos básicos del marxismo, lo dejo acá y lo vemos hoy. ¿Qué propone Marx? Marx dice que el Estado y las leyes no se explican por sí mismos, sino que están originadas en las condiciones materiales de existencia. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir? ¿Alguna lo sabe? Si es no, digan que no y no pasa nada. ¿No? Bien. A ver. Quiero dejar de compartir, espérenme, ¿eh? No, bueno, no importa. Marx dice que en todas las sociedades hay una estructura económica de la sociedad que es una base sobre la que se eleva una superestructura jurídica y política. Es decir, que ese modo de producción de la vida material condiciona lo que va a ser el proceso de la vida social, política e intelectual. A ver, por ejemplo, nosotros nacemos en una historia, ¿no? O sea, nacemos en un contexto determinado. Nosotras nacimos ¿en qué sistema económico? Hoy, ¿qué sistema económico es el que predomina? Capitalismo. Bien, perfecto. Y en el capitalismo, ¿qué tenemos? Así, si hablamos de, por ejemplo, en términos de Marx, de clases. La clase media, la clase alta, la clase La clase baja. obrera y la clase... Bien, ahí, bien, perfecto. Ahí están poniendo ya elementos que agregaron otros autores. Perfecto. Nosotros nacimos en el sistema capitalista, y antes, ¿qué otros sistemas hubo? Sistemas económicos. Económicos, políticos. Socialismo. Socialismo. Socialismo sería otro, bien, pero antes del capitalismo. El feudalismo. Bien, perfecto, el feudalismo, bien. ¿Y antes? La monarquía puede ser. No, está perfecto, está perfecto. Bien, a ver,
Lo que va a decir Marx es que la historia de todas las sociedades, desde que somos humanidad, es la historia de las luchas de clases, que siempre ha habido pujas, ¿sí? Disputas, luchas entre hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, los opresores y oprimidos, ¿sí? En el caso del capitalismo, burgueses y proletarios, ¿sí? La burguesía y el proletariado, que hoy en día, o sea, Marx habló, ¿no? Sin ver todo lo que vino después. Pero, a ver, ¿dónde está? Acá está. Pero lo que dice en cuanto a esto es que las sociedades se organizan jurídica y políticamente según de qué forma se dan las relaciones sociales de producción. Las personas tenemos que producir medios de subsistencia, ¿no? Y de esa manera nos vamos relacionando. Chan, chan. Acá está. Espérenme. Ahí está. ¿Y a qué viene a hacer la escuela desde las teorías marxistas? ¿A ustedes les parece que la escuela, que un marxista podría decir que la escuela viene a transformar la realidad, a favorecer a los oprimidos? ¿O qué hace la escuela? ¿Los transforma? Según esto lo pensamos nosotras ahora, después de haber leído a Marx, ¿no? Pero en las teorías del conflicto más duras, ni bien surgieron, lo que dijeron fue lo contrario. Dijeron, la escuela lo que viene a hacer es a sostener y a reproducir esas relaciones desiguales. Esas relaciones de opresión son reproducidas por la escuela. Por eso se llaman teorías reproductivistas. Lo que quiere hacer... Un papel dominante. Ay, ¿cómo? No, ¿cómo, como Miriam? un papel dominante tenían. Exacto, sí. ¿No? Sí. Sí, la escuela para estas teorías no vienen a transformar, sino que reproducen esas relaciones de dominación. Y son escenarios de luchas de clase, es decir, ahí se da la disputa también, las luchas de poder. Bien, eso de esas diapositivas ya está, y ya vamos a ir a los ejemplos. Acá. Vieron que cuando les mostraba el cuadrito anterior estaban las corrientes neo-weberianas. ¿De Weber han visto algo? No importa, no pasa nada. Recuerdo, profe. No, nada. Weber lo que dice, o sea, Weber está de acuerdo con algunos de los postulados de Marx, pero lo que hace es agregar otros aspectos básicos al tema de clase social, que es el estatus y el partido. No nos vamos a meter demasiado en esto, ahí queda poquito tiempo, no nos vamos a meter en esto, pero lo que dice es que no solamente la economía agrupa a las personas, sino que también hay cuestiones que tienen que ver con afiliaciones partidarias y de estatus social. Las corrientes neo-weberianas lo que hacen es decir, o sea, retoman a Weber y dicen que las clases no se derivan solamente del control de los medios de producción, sino de otras diferencias. Por ejemplo, los títulos, credenciales, cualificaciones que afectan a los tipos de trabajo que las personas pueden obtener. Y acá, este punto me parecía interesante traerlo. O sea, las corrientes neo-weberianas dicen que hay una expansión de la educación y puja por el monopolio de las credenciales. ¿Qué es esto? Antes, ¿quién conseguía un puesto de trabajo mejor? ¿Qué hacía falta en la época de sus abuelos y abuelas para tener un mejor trabajo? El que tenía una educación, un Bien, estudio. pero ¿qué educación? ¿Qué título hacía falta, por ejemplo, en esa época? ¿Primaria?
Bien, perfecto. En la época de nuestros antepasados, con tener la primaria completa o después con tener la secundaria completa, alcanzaba, ¿sí? ¿Qué pasó? Lo que explican estas corrientes es que se produjo una fuga hacia adelante. ¿Qué es esto? Cuando más gente puede acceder a títulos, por ejemplo, el secundario completo, se va para adelante, se tira para adelante, es decir, se va al nivel educativo siguiente para poder conseguir puestos de trabajo mejores. Y de algún modo se mantiene ese privilegio de las clases, digamos, dominantes. No sé, hoy en día, para algunos puestos de trabajo, no alcanza con tener el secundario completo. Hay que tener un título terciario, ¿sí? O sea, por eso se habla de fuga hacia adelante. Vieron que en algún momento se criticó mucho que hubiera muchas universidades por todos lados. Bueno, también de algún modo tiene que ver con eso, con que algunos grupos sociales ven que sus privilegios empiezan a tambalearse cuando más gente accede a esos títulos. Bien, ahora pasamos ya a las teorías crítico-reproductivistas, que son los que toman directamente a Marx. Y obviamente lo van mejorando y cambiando, ¿no? Pero son los que consideran que la escuela y el sistema educativo son los responsables de mantener, mediante esos mecanismos de legitimación, las relaciones sociales de explotación de las sociedades, ¿no? Y al que vamos a tomar es a Bourdieu, ¿sí? Ustedes van a ver que en el texto aparece como la reproducción cultural, o sea, por eso, son las teorías reproductivistas y nos metemos con la reproducción cultural, porque también aparece la económica, que es la de Bourdieu. Me parecía interesante porque Bourdieu también habla del capital, pero él habla del capital cultural. Recuerdan que antes veíamos las teorías del capital humano, centradas en esta mirada más como economicista sí, mercantilizada de la educación, y él habla del capital cultural. Dice Bourdieu que puede tener tres formas, o sea, que las personas tenemos capital cultural incorporado, que son las que nos vienen acumuladas de nuestras familias, ¿sí? Nosotros nacemos en determinado contexto, nos llega ese capital según el lugar en el que nacemos, con quienes nos criamos, etc. Y son, de algún modo, hábitos. Después tenemos el capital institucionalizado, que este sí tiene que ver con el credencialismo, con los títulos escolares, educativos. Y el capital cultural en estado objetivado tiene que ver con los bienes culturales a los que tenemos acceso, cuadros, libros, diccionarios, instrumentos, etc. Es decir, pensando en la comparación, ¿no? Vemos la diferencia entre cómo se considera el capital de un lado y del otro. Esta ya no, esta tampoco. Bien, ¿qué pasa con estas teorías del conflicto? También son criticadas. ¿Por qué pueden ser criticadas las teorías del conflicto? A ver, ustedes, ¿qué les criticarían? Algo. ¿Están ahí? Si la escuela, mi pregunta es, si la escuela reproduce lo que las clases dominantes quieren imponer, ¿qué lugar nos queda a los sujetos? ¿O qué lugar nos queda a las escuelas, a los jardines? Si es tal la determinación, estamos al horno, no podemos hacer nada. Si baja así, tal cual, monolíticamente, no hay posibilidad de cambio o de actuación, de agencia por parte de los sujetos. Entonces, la crítica es que no debería pensarse a la escuela como solamente y unívocamente determinada por la estructura social. Lo que se dice es que se ha tomado a la escuela como caja negra en la que, o sea, las cosas, entran los sujetos, reciben lo que la sociedad les baja y salen los sujetos
como si fueran, ¿no?, productos que, nada, por los que no pasa nada adentro y no hay ninguna posibilidad de agencia. Entonces, por esto, o sea, tomando a las teorías del conflicto, ¿sí?, se las critica, pero no es que se las niega. Tomando esas teorías del conflicto, surgen las nuevas pedagogías críticas. Y aparece una noción clave en ella, que es la noción de resistencia. Lo que permite esa noción es pensar los mecanismos de reproducción como procesos que no son nunca completos, sino que están continuamente enfrentándose, ¿no?, a mecanismos de oposición de sujetos o de instituciones. Es decir, que frente al poder existe un contrapoder. Acá es clave el concepto de hegemonía que vimos la primera clase, no sé si recuerdan. A esta hegemonía no se la puede pensar de forma absoluta y estática y como solamente ligada a lo económico. O sea, lo que va a decir Gramsci es que la dominación no tiene que ver solamente con una cuestión económica, sino que también hay dominación a partir de la cultura, de lo que la educación, lo que los medios de comunicación, lo que las religiones imponen. Pero no es que eso que modifica y domina directamente, sino que hay, que se puede pensar en contrahegemonía, o sea, en actos de resistencia contrahegemónicos. Esto es importante. Y es importante porque si no, nada, sería muy terrible, ¿no?, estar trabajando en educación si pensamos que no se puede hacer nada. Y, o sea, tenemos entonces el concepto ese de Gramsci, y el segundo es el de la vida cotidiana escolar. ¿Qué es esto? O sea, lo que hacen estas teorías que estudian la vida cotidiana es centrarse en eso, en la vida cotidiana escolar como punto de intersección entre la estructura y lo que sucede a partir de las acciones individuales. Es decir, a partir de la vida cotidiana escolar se puede ver cómo interactúa lo social y lo subjetivo, lo personal. Acá dos autoras muy importantes son Elsie Rockwell, que todavía está viva, y Justa Espeleta, ella mexicana, y bien, eso es, de qué manera se le puede dar lugar a los sujetos, y sin descuidar la presencia de la historia en las instituciones. Ay, nos queda menos de un minuto y tenemos que cerrar. ¿Quieren que corte y volvamos a...? Sí, podemos volver a entrar un Dale, ratito. corto, Ujú. así se detiene la grabación y volvemos, ¿sí? Bueno. Listo. Dale.